así, con mucho cuidado, no dejar puntos de por medio para hacer coincidir los puntos. Voy a ir así por todo el borde hasta llegar aquí. Y ya le pasé por todo el borde. Cuando llegue aquí al final, voy a doblar la oreja así. La voy a doblar así. Voy a buscar la esquinita. Y voy a hacer aquí 1. Voy a empatarlo. 2. Y 3 puntos. Aquí hago un punto deslizado, una cadena y corto mi hilo. Y así me queda la orejita. La otra así. Y para hacer la otra oreja, la parte azul, voy a comenzar como comencé con este color violeta. Voy a empezar con 2 cadenas. En la segunda cadena voy a realizar 3 puntos bajos en el mismo punto. Luego en la segunda vuelta un aumento, un punto bajo, un aumento, con un total de 5 puntos bajos en la vuelta número 2. En la vuelta número 3 un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos en total. La vuelta número 4 un aumento, 5 puntos bajos y un aumento, con un total de 9 puntos bajos. En la vuelta número 5 un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, para tener un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 6, 12 puntos bajos. La vuelta número 7, un aumento, 10 puntos bajos y un aumento, un total de 14 puntos bajos. En la vuelta número 8, 14 puntos bajos. Y en la vuelta número 9, que es esta que estoy haciendo, voy a realizar 10 puntos bajos, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, voy a girar, o sea que voy a dejar 4 puntos aquí también. Voy a girar y a partir de la segunda cadena voy a realizar 14 puntos bajos, como hemos ido haciendo ya en las otras partes que hemos hecho. Vamos a hacer 14 puntos bajos y vamos a seguir realizando 14 puntos bajos hasta la vuelta número 29. Y en la vuelta número 30 subo con una cadena, disminuyo, comienzo con una disminución, realizo 10 puntos bajos, una disminución y voy a terminar la vuelta número 30 con 12 puntos bajos. Subo con una cadena, la vuelta 31 voy a hacer 12 puntos bajos también. La vuelta número 32 voy a comenzar con una disminución, tres puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, y una disminución. Voy a tener un total de 9 puntos bajos en la vuelta número 32. En la vuelta número 33 voy a realizar también 9 puntos bajos. Y ahora voy a hacer como mismo hice la otra guataca. Hago coincidir aquí. Voy a entrar mi aguja aquí. Paso el hilo. Así. Hago una cadena. Y ya, voy a hacer coincidir. Fíjense, miren que coincidan los puntos de adelante con los de atrás
y voy a empezar a hacer puntos bajos. De esta manera. Queda un poquito grueso, pero lo vamos haciendo con cuidado para que no nos falten puntos ni adelante ni atrás y no nos sobre ni nos falte de ninguna de las dos piezas, de adelante o de atrás. Hicimos la de atrás un poquito más grande para que tenga este efecto, para que sobre un poquito y tenga este efecto así de la orejita. Entonces voy a hacer coincidir los puntos y voy a pasar por todo el borde igual que hicimos en esta, y voy a terminar aquí con, igual las voy a unir y voy a terminar aquí con 3 puntos bajos. Y me quedan mis orejas. Así. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo voy a coger el hilo azul que hemos estado utilizando, el que usamos para la cabeza. Voy a empezar haciendo un anillo mágico. Así, un anillo mágico de 8 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico. Voy a colocar un marcador. Y en la vuelta número 2 voy a hacer un aumento en cada punto. O sea que voy a tener un total, el primer punto siempre está un poco más apretadito. Voy a tener un total de 16 puntos bajos en la vuelta número 2. En la vuelta número 3 voy a hacer un punto y un aumento por 8 veces. Un punto y un aumento por toda la vuelta. Voy a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a hacer 2 puntos y un aumento por toda la vuelta, teniendo un total de 32 puntos bajos. En la vuelta número 5, 3 puntos bajos y un aumento, teniendo un total de 40 puntos bajos en la vuelta número 5. En la vuelta número 6, 4 puntos bajos y un aumento, teniendo un total de 48 puntos bajos. En la vuelta número 7, 5 puntos bajos y un aumento, teniendo un total de 56 puntos bajos. En la vuelta número 8, 6 puntos bajos y un aumento, con un total de 64 puntos bajos. Y a partir de la vuelta número 9 hasta la vuelta 19 vamos a tener 64 puntos bajos. Desde la vuelta 9 hasta la 19, 64 puntos bajos. En la vuelta número 20 voy a realizar 14 puntos bajos, una disminución, y esto lo voy a repetir 4 veces. Voy a volver a hacer 14 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, y así hasta llegar al final. Voy a tener un total de 60 puntos bajos en la vuelta número 20. La vuelta 21 y 22 voy a hacer 60 puntos bajos también. En la vuelta número 23 voy a realizar 8 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a realizar 6 veces, o sea, hasta el final voy a ir haciendo 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución, hasta llegar al final. Voy a tener un total de 54 puntos bajos en la vuelta 23. Y así voy a repetir la vuelta 24 y la vuelta 25 con 54 puntos bajos. Y en la vuelta número 26 voy a comenzar con 7 puntos bajos, una disminución. Esto lo voy a repetir por 6 veces. 7 puntos bajos, una disminución hasta llegar al final. Voy a tener un total de 48 puntos bajos. En la vuelta 27 voy a hacer 48 puntos bajos también. En la 28, 6 puntos bajos, una disminución hasta llegar al final con un total de 42 puntos bajos. En la vuelta 29 y en la vuelta número 30
voy a realizar también 42 puntos bajos. Así me va quedando el cuerpito de mi stitch. Ahora voy a la vuelta número 31. En la vuelta número 31 voy a realizar 5 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a hacer hasta el final de la vuelta. Voy a tener un total de 36 puntos bajos. En la vuelta número 32 y la vuelta número 33 voy a hacer 36 puntos bajos. La vuelta 34, 4 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta, teniendo un total de 30 puntos bajos. La vuelta 35 y 36 voy a tener 30 puntos bajos. Y la vuelta número 37, que va a ser la última vuelta, voy a realizar 13 puntos bajos y una disminución 2 veces y voy a tener un total de 28 puntos bajos. Terminé la vuelta 37 con 28 puntos bajos. Ya le eché el relleno. Así me queda. Ahora hago un punto deslizado aquí para rematar. Así, una cadena y dejo un pedazo de hebra aquí para unir. Así, para unirlo luego con la cabeza. Así. Vamos a hacer entonces ahora la cola. Para hacer la cola, cojo el mismo azul con el que he hecho el cuerpo y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y 6. Voy a cerrar el anillo mágico, coloco mi marcador y ahora voy a realizar un aumento en cada punto. Voy a hacer 2 puntos en cada punto. Voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 2. En la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo y un aumento. Esta va a ser la secuencia de toda la vuelta. Un punto bajo y un aumento, lo voy a repetir 6 veces. Voy a tener un total de 18 puntos bajos en la vuelta número 3. En la vuelta número 4 voy a realizar, paso mi marcador hacia acá, voy a realizar 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y un aumento. Esta va a ser la secuencia. 5 puntos bajos y un aumento. Voy a tener un total de 21 puntos bajos en la vuelta número 4. Y en la vuelta número 5 voy a realizar igual 21 puntos bajos. Y así me queda la colita. Voy a quitar el marcador. Aquí voy a hacer un punto deslizado, una cadena y voy a cortar. Así. Brazos voy a usar el azul más oscuro. Voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cierro mi anillo mágico. Voy a poner un marcador. Y en la vuelta número 2 voy a hacer un aumento en cada punto. Voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 2. 2 puntos en cada punto. En la vuelta número 3
voy a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Voy a tener un total de 18 puntos bajos en la vuelta número 3. Y cuando termino la vuelta número 3, que termino con un aumento, este punto no lo voy a terminar y voy a cambiar al otro azul, al azul con el que tejí todo el cuerpo. Voy a hacer un cambio de color de esta manera. Ya este hilo más oscuro lo puedo cortar. Y ahora, en la vuelta número 4, voy a hacer, vamos a pasar el marcador hacia acá, voy a hacer puntos deslizados en la hebra trasera. Miren, voy a coger la hebra trasera, así, y voy a hacer punto deslizado. Vamos a ajustar aquí. Miren, la hebra trasera, punto deslizado. De esta manera. Voy a hacer 18 puntos deslizados. Ya terminé la vuelta número 4. En la vuelta número 5, vamos a pasar el marcador hacia aquí, voy a tomar también la hebra trasera. Ahora sí voy a esconder estas hebras. En la hebra trasera voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento tomando la hebra trasera. Voy a ir así por toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento, teniendo un total de 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 6 voy a hacer 5 puntos bajos y luego un punto bajo y un aumento. Lo voy a repetir 6 veces. Voy a terminar con 7 puntos bajos y voy a tener un total de 30 puntos bajos en la vuelta número 6. En la vuelta número 7 comienzo con 6 puntos bajos y ahora voy a hacer puntos puff. En el número 6, en el punto número 6, voy a unir el azul más oscuro. Voy a terminar este punto con el azul más oscuro. Este otro azul no lo voy a cortar porque lo voy a seguir utilizando. Ahora, para hacer este punto puff, voy a tomar doble lazada. En el siguiente punto, esta hebra la voy a esconder aquí. Voy a tomar así, paso por uno, paso por el otro y no lo termino. Tomo doble lazadas otra vez y en el mismo punto voy a entrar aquí, voy a pasar por dos, paso por dos y ahora por estas 3 hebras paso todo junto. Pero para pasar todo junto voy a incorporar el otro color azul. Lo paso así todo junto. Ahora dejo el azul más oscuro y voy a tejer con el azul del cuerpo. Ahora aquí voy a realizar 3 puntos bajos. 1, así me quedó la primera uñita. Vamos a acomodarla así. 1, 2 y 3. De esta manera. La tercera no la voy a terminar porque voy a incorporar este color y voy a hacer igual que hice en esta. Tomo lazada doble y voy a realizar igual. Paso por 2, paso por 2. Lazada doble en el mismo punto, paso por 2 y paso por 2. Y ahora cierro todo junto con este azul. Así. Y voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y en el tercero, otra vez, no lo voy a cerrar
porque voy a incorporar el color y voy a hacer lo mismo que hice en estas dos uñitas. Y así voy a realizar 4 uñitas. En la número 4, ya aquí puedo cortar el azul más oscuro. Ya lo corto. Y voy a terminar con 7 puntos bajos. Vamos a esconder este azul. 1, 2, 3. Voy a terminar con 7 puntos bajos. Voy a tener un total de 30 puntos bajos en la vuelta número 7. Son 5 uñitas. Perdón, no son 4, son 5 uñitas. Las voy a realizar de la misma manera. Estas dos de la misma manera como les expliqué al inicio. Y sí, voy a terminar con 7 puntos bajos con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 8 voy a empezar con 6 puntos bajos. Cuando llego aquí voy a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo voy a repetir por 6 veces. Esto es 1. Voy a hacer otro, un punto bajo y una disminución. Llevo 2. Un punto bajo y una disminución, 3. Y así voy a ir por 6 veces. Y voy a terminar con 6 puntos bajos. Voy a tener un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 9 voy a realizar 24 puntos bajos. En la vuelta número 10 voy a comenzar con 8 puntos bajos. Luego voy a realizar un punto bajo y un aumento por 3 veces. Y voy a terminar con 7 puntos bajos, teniendo un total de 21 puntos bajos. Y en la vuelta número 11 voy a tener también 21 puntos bajos. En la vuelta número 12 voy a hacer 7 puntos bajos, luego un punto bajo y una disminución por 3 veces, termino con 5 puntos bajos, voy a tener un total de 18 puntos bajos en la vuelta número 12. Y en la vuelta 13, 14, 15 y 16 voy a hacer también 18 puntos bajos. Ya empecé a echarle relleno porque ya voy a seguir cada vez estrechando más la patica. Ahora voy a comenzar en la vuelta número 17 con una disminución y 16 puntos bajos. Voy a tener un total de 17 puntos bajos. En la vuelta número 18 y 19 voy a tener también 17 puntos bajos. Y en la vuelta número 20 voy a comenzar con un punto bajo, hago una disminución y voy a terminar con 14 puntos bajos. Voy a tener un total de 16 puntos bajos. Y en la vuelta 21 voy a hacer 16 puntos bajos también. En la vuelta número 22 voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a hacer por 4 veces. Voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta 22. La vuelta 23, 24 y 25 voy a hacer 12 puntos bajos en cada vuelta. 12 puntos bajos hasta la vuelta 25. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Y así me está quedando este bracito. En la vuelta número 26 voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución, 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo voy a hacer por 3 veces. Voy a tener un total de 9 puntos bajos en la vuelta número 26. Ya puedo retirar mi marcador. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 para ir al centro. Así, realicé 2 puntos bajos, ya llegué al centro,
en la parte de atrás al centro. El relleno lo puse hasta la vuelta 19 más o menos, para que me quede la parte de arriba así, vacía. Y aquí abajo sí puse el relleno. Ahora voy a cerrar. Voy a hacer puntos bajos aquí. Voy a hacer 4 puntos bajos. De esta manera. 1, 2, 3 y 4. Así. Voy a hacer una cadena y ya puedo cortar esta hebra. Voy a hacer de esta manera 2 iguales. Ahora voy a hacer la otra igual que como les he explicado esto. Para hacer las piernas, miren, así voy a hacer 2 iguales. Voy a comenzar con el azul más oscuro. Voy a comenzar haciendo un anillo mágico. Así, de 6 puntos bajos. Voy a cerrar el anillo mágico. Voy a poner mi marcador. Y en la vuelta número 2 voy a hacer un aumento en cada punto. Voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 2. En la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo y un aumento por toda la vuelta. Voy a tener un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta, teniendo un total de 24 puntos bajos. Punto de la vuelta número 4 no voy a cerrar porque voy a agregar el otro azul, así como lo hemos ido haciendo hasta ahora, los dos juntos. Este hilo azul fuerte no lo voy a cortar porque ahorita lo voy a utilizar. Paso mi marcador y voy a realizar 24 puntos deslizados en la hebra trasera. En la hebra trasera voy a hacer punto deslizado. Así, por toda la vuelta. 24 puntos deslizados. En la vuelta número 6 voy a tomar también la hebra trasera, pasar mi marcador hacia allá. Voy a esconder, ahora sí voy a esconder esta hebrita para que no se me desteja. Voy a tomar la hebra trasera, pero voy a hacer un punto bajo. Así, tomando la hebra trasera, voy a hacer punto sobre punto. Voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y 3. Recuerden tomando la hebra trasera y un aumento. Esto lo voy a realizar por toda la vuelta y voy a tener un total de 30 puntos bajos en la vuelta número 6. En la número 7 ya voy a tomar la hebra completa y voy a comenzar haciendo 8 puntos bajos, luego un punto bajo y un aumento por 6 veces y voy a terminar con 10 puntos bajos. Voy a tener un total de 36 puntos bajos en la vuelta número 7. En la vuelta número 8 voy a comenzar haciendo 8 puntos bajos. El número 8 no lo voy a terminar porque voy a cambiar al azul más fuerte. Lo voy a terminar con el azul más fuerte. Ahora tomo el más fuerte y voy a hacer los puntos puff doble. Tomo doble lazada. Y en el siguiente punto voy a hacer un punto alto doble sin terminar, paso por 2, no lo termino, lazada doble en el mismo punto, paso por 2 y ahora todo junto pero usando los dos colores. Así. Ahora suelto el oscuro
y voy a tejer con el otro. Voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2. El tercero no lo voy a terminar porque voy a cambiar de color y voy a realizar como mismo realicé esta. Tomo doble lazada y voy a realizar punto alto doble sin terminar, doble lazada, punto alto doble sin terminar y paso todo junto con los dos. Y ahora 3. Y esto lo voy a repetir 5 veces. Voy a hacer 5 uñitas. Cuando termine de hacer las 5, entonces voy a terminar con 11 puntos bajos. Voy a tener un total en la vuelta número 8 de 36 puntos bajos. En la vuelta número 9 voy a comenzar con 8 puntos bajos y aquí voy a realizar una disminución y un punto bajo por 6 veces. De esta manera. Esta es la número 2 y voy a ir así, fijándome que no deje ningún punto. Voy a ir así por 6 veces. Luego termino con 10 puntos bajos. Voy a tener un total de 30 puntos bajos en la vuelta número 9. Y en la vuelta número 10 voy a repetir 30 puntos bajos. En la vuelta número 11 voy a comenzar con 9 puntos bajos. Luego voy a hacer un punto y una disminución por 3 veces. 1, 2 y 3. Voy a terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Voy a tener un total de 27 puntos bajos en la vuelta número 11. En la vuelta número 12 voy a hacer también 27 puntos bajos. En la vuelta número 13 voy a comenzar con 8 puntos bajos. Luego voy a hacer un punto bajo y una disminución por 3 veces. Voy a terminar con 10 puntos bajos teniendo un total de 24 puntos bajos. Y en la vuelta 14 voy a hacer también 24 puntos bajos. En la vuelta número 15 voy a hacer 9 puntos bajos, 3 disminuciones seguidas, 1, 2 y 3. Y voy a terminar la vuelta con 9 puntos bajos. Voy a tener un total de 21 puntos bajos en la vuelta número 15. En la vuelta 16, 17, 18 y 19 voy a hacer 21 puntos bajos. Y voy para la vuelta número 20, ya comencé a echarle relleno porque voy a seguir disminuyendo. En la vuelta número 20 voy a comenzar con 5 puntos bajos y una disminución. Esta va a ser la secuencia de toda esta vuelta, o sea, lo voy a realizar por 3 veces. Voy a tener un total de 18 puntos bajos en la vuelta número 20. Y en la vuelta 21, 22 y 23 voy a hacer 18 puntos bajos también. Y en la vuelta número 24 voy a hacer un punto bajo y una disminución por 6 veces. Voy a tener un total de 12 puntos bajos en la vuelta 24. Y en la vuelta 25 voy a hacer 6 disminuciones, teniendo un total de 6 puntos bajos. Voy, antes de llegar allí, voy a ponerle todo el relleno que necesite. Y en la vuelta 25 ya puedo cortar mi hebra. Terminé la vuelta 25, me queda así. Esto cuando lo cosa se termina de cerrar, corté la hebra y la escondí hacia adentro. Ahora voy a hacer la barriguita. Para hacer la barriguita voy a usar
el azul más claro y voy a empezar con 8 cadenas. 8. A partir de la segunda, 1, 2, a partir de la segunda, esta va a ser ya mi vuelta número 2, aquí voy a hacer un aumento. 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y un aumento. Voy a terminar con 9 puntos bajos. Subo con una cadena, giro. En este primer hoyito que se ve, no, en el segundo, aquí voy a comenzar a hacer mi primer punto y voy a hacer un total de 9 puntos bajos en la vuelta número 3. Subo con una cadena, giro y de la misma manera, o sea, en este primero no, en el segundo, ahí es donde tengo que comenzar. Ahí voy a hacer un aumento. Luego 7 puntos bajos y termino con un aumento. Voy a tener un total de 11 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 voy a hacer 11 puntos bajos. En la vuelta número 6, un aumento, 9 puntos bajos y termino con un aumento. Voy a tener un total de 13 puntos bajos. Y en la vuelta número 7 voy a tener 13 puntos bajos, perdón. La vuelta número 8, un aumento, 11 puntos bajos y termina con un aumento teniendo un total de 15 puntos bajos. Y en la vuelta número 9 voy a hacer 15 puntos bajos también. En la vuelta número 10, un aumento, 13 puntos bajos y termino con un aumento, con un total de 17 puntos bajos. Y en la vuelta 11 hasta la vuelta 18 voy a tener 17 puntos bajos. Y en la vuelta número 19 voy a comenzar con una disminución. Así. Y entro por todo junto. Una disminución, 13 puntos bajos y termino con una disminución. Voy a tener un total de 15 puntos bajos en la vuelta número 19. Aquí igual subo con una cadena, giro en la vuelta número 20, voy a realizar una disminución, 11 puntos bajos y una disminución, teniendo un total de 13 puntos bajos. Y así voy a ir. En la vuelta 21, una disminución, 9 puntos bajos, una disminución, un total de 11 puntos bajos. En la vuelta 22, una disminución, 7 puntos bajos, una disminución, con un total de 9 puntos bajos. Y en la vuelta 23, una disminución, 5 puntos bajos y una disminución, con un total de 7 puntos bajos. Y cuando termino la vuelta 23, voy a hacer una cadena y voy a ir haciendo puntos bajos por todo el borde. A ver, aquí está un poquito apretado. Así. Voy a ir así haciendo puntos bajos para darle como una terminación a todo este borde. Así me va a ir quedando. Así, voy a bordear todo hasta aquí. Me quedo con los puntos bajos alrededor. Ahora voy a hacer la manchita de la espalda con el azul más oscuro y voy a comenzar haciendo 11 cadenas. En la segunda voy a realizar un punto bajo. Subo con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la segunda, a partir de la segunda, voy a comenzar a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
Ahora, aquí en la base donde realicé ese punto, voy a realizar 2 puntos bajos. 1 y 2. Subo con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y a partir de la segunda, voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora en la base voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a subir ahora con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, a partir de la segunda, voy a hacer 5 puntos bajos y aquí en la base voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último punto voy a hacer un aumento triple. 1 en el mismo punto, 2 y otro en el mismo punto, 3. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. De este lado voy a hacer lo mismo que hice de este. Voy a subir, voy a pasar por aquí 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Subo con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda voy a hacer 5 puntos bajos. Son 6 puntos bajos en la base. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, 3 puntos bajos, perdón. Subo con 6 cadenas, 2, 3, 4, 5 y 6. A partir de la segunda voy a hacer 5 puntos bajos. En la base, 2 puntos bajos, 1 y 2. Subo con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y a partir de la segunda voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y aquí voy a hacer un punto deslizado donde comencé. Así. Y así me quedó. Este hilo ya lo puedo cortar. Así me quedó la manchita, este punto, cuando lo uno aquí. Así. Ahora voy a hacerle el moñito de la cabeza. Con el mismo azul del cuerpo voy a comenzar con 5 cadenas. 5 cadenas. A partir de la segunda realizo 4 puntos bajos. Aquí realizo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de la segunda hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Aquí donde comencé la vuelta anterior, aquí voy a hacer un punto deslizado y aquí voy a realizar 5 cadenas también.
voy a esconder esta hebra. Sí, 1, paso hacia el lado acá, 2, 3, miren cómo ya escondo, 4 y 5. A partir de la segunda voy a realizar también 4 puntos bajos. 1, este pedacito ya lo puedo cortar porque no se va a destejer. 4. Aquí voy a hacer un punto deslizado y ya. Realizo una cadena y corto. Así. Esta hebra la voy a esconder. Tengo todas mis partes hechas, ahora las voy a comenzar a unir. Y lo primero que voy a unir es la cabeza al cuerpo. Tengo la misma cantidad de puntos en el cuerpo que en la cabeza. Voy a hacer coincidir así. Vamos a tratar que la costura me quede hacia atrás. Voy a empezar. Los primeros son los más complicados. Cuando ya lo esté uniendo, voy a hacer coincidir un punto de la cabeza con uno del cuerpo. Así, con una aguja lanera. Voy a ir así, uniendo cada punto. Ya cosí todo mi cuello, todos estos pedacitos de relleno que se ven aquí al final, hay que quitarlos todos para que se vea más limpio, porque es inevitable que vayan saliendo pedacitos cuando pasa la aguja. Aquí, cuando ya termino, voy a rematar. Así lo entro por algún punto. Aquí voy a hacer un nudito. Esto no se nota porque como el hilo es del mismo color. Ahí realizo un nudito. Y voy a perder mi hebra. La entro. Así. Ya. Esta hebra la puedo cortar. Y la voy a entrar ahí mismo. Así me está quedando mi stitch. Pegué las orejas justo aquí donde está la boca. Hasta aquí. Cosí las orejas, le cosí el moñito. Miren los ojos. En el espacio que queda aquí, recuerden que aquí pasamos por la hebra trasera, pues ahí en ese espacio pasé punto deslizado y aquí con una aguja lanera uní entre la raíz y la sonrisa, pegué los brazos, las paticas, miren la mancha y la colita. Ahora le voy a hacer, así me está quedando, ahora le voy a hacer la bufanda blanca y roja. Voy a comenzar con el hilo blanco. Voy a hacer una tira de cadenas del ancho que yo quiera que tenga la bufanda. En mi caso yo hice 8 cadenas que son 4 centímetros. Cuando ya realice el ancho que yo quiero, voy a realizar 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y en la cadena número 1, 2, 3, 4, en la quinta, ahí voy a realizar un punto alto. Así. Y voy a tener la misma cantidad de puntos altos
qué cadenas hayas realizado. Voy a hacerla con puntos altos para que me quede más suave, no tan apretada. Y voy a hacer solamente puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8. En el último punto voy a entrar mi hilo rojo y realicé otra vuelta con hilo blanco. Voy a hacer 2 vueltas de cada color. Ahora sí, voy a poner el hilo rojo. De esta manera paso por los dos juntos. Voy a dejar el hilo blanco y con el hilo rojo voy a subir con 3 cadenas. 1, voy a ajustar aquí con el hilo blanco, voy a pasar la hebra hacia el otro lado, 2 y ahora la paso hacia el otro lado, 3, voy a girar, tomo lazada y aquí en este primer huequito no, en el segundo, si no realizo un aumento, voy a hacer un punto alto. La misma cantidad, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3, giro, igual en este primer huequito no, en el segundo, aquí voy a realizar punto sobre punto. Con cuidado que no vaya a aumentar ni a disminuir. Aquí en el último punto no lo termino y voy a agregar el hilo blanco. Tienen que pasar los 2 hilos así. Suelto el rojo y ahora voy a hacer el blanco. 1, 2 y 3. Ajusto el rojo. Estos hilos que me quedan aquí, cuando termine, yo le voy a pasar con punto bajo por todo el borde y esas hebras se van a esconder. Y voy a ir así hasta todo el largo, de esta misma manera, todo el largo de la bufanda que yo prefiera. Y así me queda la bufanda que mide 43,5 centímetros. Cuando terminé, pasé punto bajo por todo el borde, aquí en las esquinitas, haciendo una cadena para que me quede así cuadrado. Y así se ve mi stitch con la bufanda puesta. Así me quedó.